Vamos a, vamos a entrar en materia. Les quiero comentar, empiezo una serie de 3 enseñanzas acerca de, escúcheme bien, esta prédica se llama Tumores y Ratones. Tumores y ratones, dígalo conmigo, tumores y ratones. Bien, he querido compartir con ustedes un estudio que he trabajado en estos días, que ha sido una bendición para mi vida. Y quiero también que sea para su vida una gran bendición. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 4. Libro de Hebreos, capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 7. Hebreos 4, del verso 2 al verso 7. Antes de empezar con la lectura, quiero preguntar: ¿cuántos aman la presencia de Dios? ¿Sí? Amén. Pregúntele al que está a su lado: ¿tú amas la presencia de Dios? ¿Cuántos anhelamos la presencia de Dios? ¿Anhelamos la presencia de Dios? ¿Deseamos estar siempre con Él? No importa los precios que tengamos que pagar por estar con la presencia del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque por no oír acompañada de fe, porque por no oírla, obviamente, acompañada de fe en los que la oyeron. Pero lo que hemos creído, entramos en un reposo, en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Dos cosas muy sencillas que quiero compartir con ustedes el día de hoy, pero muy importantes. Una cosa es la fe, oír y tener fe. Y otra cosa muy diferente es oír y actuar. Amén. Oír y tener fe es lo básico. Muchas personas llegan a la iglesia y oyen la palabra del Señor. Dice que debemos acercarnos al Señor para oír, porque la fe viene por el oír, dice la palabra del Señor. Pero muchas personas se quedan ahí, se quedan solo en el contexto de oír nada más. Pero hay una diferencia entre el que oye solamente y se vuelve parte de la religión. La religión es para todo aquel que quiera oír. Pero otra cosa muy diferente es oír y hacer. Y cuando nosotros oímos y hacemos, dejamos de ser religión para convertirnos en hijos. Amén. Hijos. No todo el mundo que viene a la iglesia, que se sienta en la silla, viene con una intención de hijo. No todo el mundo viene con la intención de obedecer la palabra del Señor. Muchas personas vienen simplemente a formar parte de la religión. Le he dicho a muchos cristianos durante mucho tiempo, cuando he tenido la oportunidad, y les he preguntado, les he hecho una pregunta y se las pregunto a ustedes: ¿cuántos de los que están aquí salieron de la iglesia tradicional católica? ¿Cuántos? Levanten su mano. Sí, ustedes salieron de allá y escucharon la palabra y entendieron el oír, llegaron a la iglesia y quieren escuchar otra cosa diferente. Han escuchado un mensaje diferente. Pero muchas personas que salieron de la iglesia tradicional llegaron al evangelio con una mente también tradicional, con una mente religiosa, y no quisieran ver aquí un pastor, quisieran ver a un pastor con sotana. Quieren llegar aquí y verlo de la manera en que vieron en el pasado a quienes les dirigían. Y entran en un choque cultural
cuando venimos de la tradición y llegamos a la fe en un choque cultural solo por una cosa, escúcheme bien, solo por una. Hay una que cambia y pega en la mente y pega en el corazón y empieza a moverse dentro del corazón de las personas, y es el hecho de que el pastor es casado. Muchas personas aceptan al pastor, muchas personas entienden el ministerio pastoral, pero ¿cómo así? ¿También existe la pastora aquí? Bueno, mi esposa se preparó para eso. Ella estudió y hoy en día tiene su título y también es pastora en la iglesia. Pero el pastor tiene hijos. Entonces la gente empieza a decir: ¿pero por qué los hijos del pastor se portan así? ¿O por qué los hijos del pastor se portan así? Porque estamos acostumbrados a una tradición y llegamos a una cultura completamente diferente y aprendemos a oír, pero no aprendemos a practicar, a vivir lo que oímos. Ahora, ¿cree usted que Dios se equivocó porque dejó que los pastores se casaran? No, eso es parte de lo que tenemos que aprender y entender. Ahora, muchas veces nosotros, así como le estoy dando esta analogía, muchas veces nosotros enfrentamos una fe solamente de oír y no de actuar. Esto pasó en el pueblo, cuando el Señor le declaró al pueblo de Israel la palabra, y dice la palabra que los llevó al monte Sinaí, empezó a declarar una palabra. El pueblo de Israel dijo algo que es trascendente, que es tremendo, que es diferente. Dijo: Naaseh benishma. Y Naaseh benishma significa: voy a oír, pero también vamos a hacer. Vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Y necesitamos fe para creer, pero también necesitamos fe para actuar. Porque la palabra del Señor no está hecha solamente para escucharla, está hecha para escucharla y para ponerla por obra. He tenido la oportunidad de hablar con diferentes matrimonios que el año pasado se casaron y que se casan este año, y les he dicho: quiero que lean Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 12, y luego lean Deuteronomio 28 del 13 al 35, y quiero que hagan un estudio de qué significa en este capítulo. Y cuando empezamos a leer Deuteronomio 28, dice, óyeme bien, dice: todo el que haga esta palabra, todo el que la escuche y la ponga por obra, todo el que la escuche y la haga conforme a lo que ahí está escrito, va a recibir tantas y tantas y tantos beneficios, tantas bendiciones. Y el beneficio y la bendición no está solamente por el que oye, sino va aquel para que el que oye y el que pone en práctica. Amén. El beneficio no es para el que oye, porque muchos oyen. Muchísimas personas escuchan el mensaje, pero muy pocas personas ponen en práctica el mensaje. En ese mismo libro, en el capítulo 28, verso 13 hasta el 36, empieza a decir: pero si ustedes no ponen por obra todas las palabras que yo les digo hoy, y si no las hacen y si no las ponen en práctica, entonces vienen todos estos resultados nefastos. La Biblia los refleja en la versión Reina Valera como las maldiciones. Bendiciones si oímos y hacemos, y maldiciones si simplemente oímos y no ponemos en práctica. Escúcheme bien, el evangelio es para un solo pueblo, no para dos. No es para el pueblo que oye, es para el pueblo que oye y practica. Amén. Dígale al que está a su lado: ojo, hay que oír y hacer. Y dígalo en hebreo a ver si le entiende: Naaseh benishma. Naaseh benishma. Oír y hacer. ¿De acuerdo? Estoy hablando argentino hoy. Sí. Es que tengo la visita de los hermanos de Argentina que nos acompañan hoy. Un saludo. Hoy estoy hablando argentino. El hermano Damián con Camilita. ¿Y dónde está? Se fue. Allá está atrás, allá con los chicos. Muy bien. Y vienen de Buenos Aires, Argentina, y vienen a compartir con nosotros en estos días. Ya mañana salen para Bucaramanga, el martes salen para Bucaramanga. Y bueno, gloria a Dios, gloria al Señor. Escúcheme bien, sigamos con la palabra. Este capítulo del libro de Hebreos
nos lleva a pensar en algo que sucedió con el pueblo. Cuando el Señor le habló al mundo entero, la palabra no era solamente para el pueblo de Israel. La palabra es para el mundo porque Dios es un Dios global. ¿Sabía usted eso? Juan 3:16 dice claramente: y amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿No es así? Porque la intención de Dios no era simplemente el pueblo de Dios, pero sí, la intención de Dios, escúcheme bien, es para todo aquel que oye la palabra y la pone en práctica. Porque aquel que la oye y no la pone en práctica no la entiende, no entiende el resultado, no entiende las consecuencias, no entiende los beneficios. Cuando usted tiene semejante maravilloso regalo de Dios llamado la presencia de Dios en su vida, tiene que protegerla, tiene que cuidarla, tiene que amarla, tiene que valorarla, tiene que desearla y buscarla donde sea necesario. Yo decía esta mañana que hay unos hermanos que vienen de Cajicá a la iglesia. Cajicá. Otros vienen de Zipaquirá. Otros vienen de otra Quirá que no sé cuál será, pero vienen de lejos. La hermana Gloria, que está por aquí, una hermana de la iglesia, yo le dije: hermanita, me da una tristeza verla subiendo las escaleras. Dice: no, a mí, pastor, por mí no se ponga triste, porque yo voy hasta Monserrate todos los días corriendo y bajo y subo 3 veces. ¿Cuántos escalones hay, Glorita? 1610. Ella los cuenta uno por uno. Escúchenme, los sacrificios valen la pena. Amén. Si es el hecho de tener el gran regalo del Señor en nuestra vida, si el hecho es tener la misericordia de Dios en nuestras vidas, si podemos vivir la experiencia de Dios en nuestra vida, si podemos disfrutar cada momento con el Señor en nuestra vida, eso es maravilloso. Lo triste es tener un regalo y no valorarlo. Es tener semejante bendición en las manos y no hacer uso bien de él. Quiero que me acompañen por favor al primer libro de Samuel, capítulo 6. Y vamos a leer este capítulo del 1 al 11. Vamos a hacer un pequeño estudio sobre él. Quiero que me acompañe, primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer el 1, el 2 y el 3 inicialmente. Dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Diga conmigo, 7 meses. A mí me impacta este tiempo que dice el Señor, la palabra del Señor, porque estamos hablando de que tuvieron el arca, el Aarón de Dios, lo tuvieron en medio de ellos, en medio de los filisteos. Y mire lo que dice el verso 2, dice: entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes, a los adivinos, y le preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Jehová? ¿Qué haremos con la presencia del Señor? La gente que no entiende la presencia de Dios no sabe qué hacer con ella. La gente que no valora la presencia del Señor no sabe cómo disfrutarla. Resulta que para los filisteos el tener el arca, el tener el Aarón de Dios en medio del pueblo se convirtió en un problema grave. Dice la palabra del Señor que para ellos el arca de Dios era una, ¿cómo se llama? Como un trofeo de batalla. Ellos la tomaron, se la llevaron a su pueblo y se la llevaron, y todos felices llevaban el arca y estaban el trofeo, y lo pusieron en una ciudad, y un príncipe llegó y miró el arca y le pareció bonita y la disfrutó, pero empezó algo tremendo. Él hizo algo que le trajo una maldición sobre su vida, porque la presencia del Señor, cuando alguien no vive de acuerdo a la palabra, en vez de convertirse en una bendición, se convierte en un problema. Hay una palabra muy coloquial, muy nuestra, muy colombiana, que dice que a veces el Cristo está de espaldas de nosotros. Nos da la espalda a Cristo, porque parece que todo empieza a funcionar mal, porque parece que nada está de acuerdo a lo que dice la palabra. No, la palabra del Señor funciona, la presencia del Señor funciona, todo es una maravilla. Sí, solo sí, nosotros estamos dispuestos a vivir de acuerdo a lo que ella dice y de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. Los filisteos no entendían eso, los filisteos no sabían de eso. Y dice la palabra que se empezó a formar en un problema para ellos. Tenían la presencia de Dios y esa presencia de Dios era un problema. Dice la palabra que la metieron en el templo de su Dios.
¿Alguien sabe cómo se llamaba el dios de los filisteos? Dagón. Y dice la palabra que cuando metieron el trofeo que habían ganado, la presencia de Dios, la metieron en el templo de su Dios, entonces se fueron todos a dormir y al otro día encontraron a su Dios llamado Dagón, cortadas las piernas, cortados sus brazos, cortado su cabeza y de rodillas ante el arca del Señor. Qué tremendo. Qué tremendo que la presencia del Señor a veces, escúchame bien, vuelve inútiles a nuestros dioses, a los dioses a los que les hemos puesto nosotros nuestra confianza. La verdadera presencia de Dios inutiliza nuestros argumentos. La verdadera presencia de Dios inutiliza nuestros pensamientos, nuestra forma de creer que es la manera correcta de honrar a Dios. Ellos tenían su Dios, honraba a su Dios, hicieron un templo para su Dios, pero ese Dios tuvo que inclinarse ante la presencia del verdadero y único. ¿Lo entiende? Levantaron su Dios, volvieron y lo armaron de nuevo, porque ese Dios se les desbarató. A nosotros se nos desbarata nuestra mentalidad. A veces se desbarata cuando la presencia de Dios hace su lugar en nuestro entorno. No funciona la fe de la misma manera, no funciona la mente de la misma manera. El Señor le dice a su pueblo: las cosas sobrenaturales van a empezar a funcionar. Acuérdate, va a llover dentro de tantos años, en algún tiempo va a llover. Hazte un arca. No funciona, aquí no llueve. Pero Dios es perfecto y Dios sabe cómo hace, y Dios sabe lo que dice, y Dios sabe los planes que tiene. Nosotros solamente tenemos que caminar en lo que Él dice. ¿Estamos de acuerdo? Y escuche bien. Volvieron y levantaron el ídolo, lo volvieron a colocar en su pedestal. Al otro día fueron a su templo y encontraron otra vez a su Dios, otra vez con sus piernas cortadas, con sus brazos cortados, el cuello quebrado, de rodillas ante la presencia del Señor. Entonces, para aquel filisteo, para aquel hombre que no conoce a Dios, para aquella persona que está apartada de la presencia de Dios, que no entiende lo que esto significa, la presencia de Dios, que es una bendición para ti, para mí, ¿para cuánto es la presencia de Dios una bendición? Se convierte en un problema fuerte. Y empezaron a pasarse el arca de Dios de familia en familia. Entonces, no lo quiero tener, llévatelo. Y le dijeron a su otro hermano, el príncipe de la otra ciudad: llévatelo. Y se lo llevó, y otra vez pasó lo mismo. En esa misma ciudad vino una ruina, vino una catástrofe, vino una maldición. Entonces, no, a mí no me sirve, llévatelo tú. Y empezaron a llevársela. 5 hermanos, 5 príncipes en 5 ciudades tuvieron la bendición durante 7 meses de tener la presencia de Dios, y nadie supo qué hacer. Porque cuando nosotros estamos desconectados de Dios, no sabemos qué hacer con semejante regalo tan maravilloso. Y dice la palabra del Señor que ellos la tuvieron 7 meses y estaban hasta la coronilla. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de los que estamos aquí amamos la presencia de Dios? ¿Sí les gustaría el arca de Dios en medio de su casa? Sí. Pero qué difícil es vivir la presencia de Dios como a Dios le agrada. Vamos al versículo 3, por favor. Dice: ellos dijeron, le preguntaron a los sacerdotes de ellos, bueno, a los hechiceros, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios a Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga había afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. ¿Por qué llegaron las plagas al pueblo? ¿Por qué llegaron la Biblia aquí habla de ratones? Y a ustedes los ratones hasta le caen bien, ¿verdad? Usted ve un ratoncito y es pequeñito y bonito. Yo tuve un ratón de mascota cuando era niño. Me lo encontré en la calle. Lo llevé a mi casa y mi mamá me pegó 3 correazos fuertes y sacó al ratón de mi casa. Y los ratones son lindos, pero en la traducción hebrea original no habla de ratones, habla de ratas.
Aquí aparecen ratones y nos imaginamos los ratones. No, una rata es diferente. Y una invasión de ratas es todavía mucho más diferente. Y dice la palabra que en la ciudad donde llegaba la presencia de Dios le salían tumores a los príncipes y a la gente del pueblo, y se apestaba de ratones, de ratas. Eso es diferente. La presencia de Dios trae tumores y trae ratas. La presencia de Dios llega a un lugar y daña todo. No, la presencia de Dios daña lo que ya está dañado, pero levanta lo que se está construyendo y bendice lo que quiere ser mejor. ¿Estamos de acuerdo? Pero no pasaba en los filisteos. Los filisteos no sabían de Dios, no sabían de cómo honrarlo, no sabían de cómo valorarlo. Era un pueblo que había recibido el mensaje, habían escuchado del Dios de Israel, pero no les interesaba. Y por ende recibieron algo contrario a lo que ellos pensaban que se convertiría en una bendición, un trofeo de guerra. No lo podían mostrar porque lo mostraban y les hacía daño. ¿Por qué les salieron tumores? Fue la pregunta que les hice ahorita. Porque tuvieron la osadía de destapar el arca. ¿Qué había en el arca en ese momento? Un plato con comida deshecha. Dice la Biblia que ahí estaba el maná, pero el maná no había permanecido, simplemente se había deshecho en ese plato. Las tablas de la ley rotas y la vara de Aarón, el sacerdote que floreció. Entonces, cuando ellos miraban qué había adentro, porque ellos pensaban: arca, tesoros, tremendas cosas deben haber ahí, algo que me beneficie, algo que me traiga placer, y abrían y encontraban un plato viejo, una piedra rota y un pedazo de palo. Para ellos, para los filisteos, era simplemente un plato viejo, dos piedras, una piedra rota y un pedazo de palo. Para ellos, y cuando lo abrían, ¡ay, qué tristeza! No hay oro, no hay todo lo que yo quería, tesoros del rey, porque es un arca, por Dios, tachonada de oro por todos lados. ¿Qué va a haber algo por dentro? Tiene que haber cosas mucho más especiales. Nunca se imaginaron un plato viejo, una piedra partida y un pedazo de palo. ¿Por qué? Porque ellos no entendían el valor de todo lo que ahí había dentro. Pero el pueblo de Dios sí lo entiende. ¿Cuántos dicen amén? Estaba el tazón donde reposaba el maná que Dios había dado en el desierto. Estaban las tablas que fueron rotas, pero fueron escritas por el dedo de Dios. ¿No fue esa? ¿O eran las tablas originales? No eran las tablas originales. ¿No era así? No las originales, las que hicieron después. Y un pedazo de madera que floreció en un momento milagroso, cuando el Señor hizo un llamamiento sacerdotal. Para el pueblo de Israel tenían valor. Para el pueblo de Israel era diferente. Para el pueblo filisteo eran basura. Para la gente del mundo la presencia de Dios es basura. No la entiendo, no lo valoro, no me interesa. Pero para el pueblo de Dios las cosas sencillas son interesantes, son valiosas. Amén. Escúcheme bien. Verso 5. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones, que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. ¿Por qué endureceréis vuestro corazón como en los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón. Y después dice: y vuestro corazón como los egipcios, y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así. No los dejaron ir, se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomen luego 2 vacas que críen, a los cuales no haya sido puesto yugo, y unge y amarra las vacas al carro, y háganlo volver con sus becerros detrás de ellas a casa. Y tomaréis el arca y pondrás el arca en el carro, y luego pondrás la cajita al lado con los tumores de oro y con los ratas de oro, los pondrás allí, y lo enviarás, le pegarás en la cola a las vacas, y que ellas cojan camino.
Cuando ellos hicieron esto, fue un consejo de sus propios sacerdotes, de sus propios guías espirituales. No era lo que Dios quería, no era como Dios le había dicho al pueblo, no era la manera, no era la forma, pero para ellos fue lo mejor. Era la forma en que honraran, tenían que honrar a Dios. Y dice la palabra del Señor que ellos dijeron: vamos a hacer esto en honra, vamos a darle unos detalles para que se acabe toda esta mortandad, toda esta tristeza que ha venido al pueblo. E hicieron un sacrificio, hicieron una ofrenda y la pusieron en el arca. No era de la manera de Dios, pero de todas maneras tenían un corazón como que respetan, de alguna manera respetan lo que el pueblo de Israel había aprendido de Dios. El Señor siempre había hablado de que el arca debían llevar los sacerdotes sobre sus manos y en sus hombros, pero ellos lo pusieron en 2 vacas en un carro y lo llevaron. Y cuando el arca iba en esas vacas, dice que las vacas iban mugiendo desesperadas porque atrás estaban sus crías. No era la forma en que Dios le había enseñado al pueblo, no era la manera, pero lo hicieron de alguna manera tal que querían ellos ver el resultado. Escúcheme bien, el resultado. Quiero que vaya conmigo un poco más adelante, por favor. Quiero que vaya al versículo 9. Dice: y observaréis. ¿Y qué? Diga conmigo: observaréis. Hay una tradición judía muy linda, y es que aquel que oye la palabra tiene una experiencia bonita, pero el que la oye y la hace tiene resultados. Amén. Tiene resultados. Cuando nosotros aplicamos la Biblia a nuestra vida, tenemos que sentarnos a mirar qué va a suceder, cómo funciona, porque la palabra de Dios funciona. Amén. La palabra de Dios está hecha para que funcione en nuestra vida. La ponemos en práctica y ella da resultados. Dice que los filisteos, que no sabían de Dios, que no sabían de lo que Dios había dicho, que no entendían la presencia de Dios, se sentaron en un lugar a esperar cómo esas vacas llevaban el arca y se dieron un lineamiento y dijeron: si las vacas se van hacia la tierra, al Erez de Israel, es porque Dios fue el que hizo todo esto, y si no, es porque esto es una casualidad. Y dice la palabra que mandaron las vacas, y las vacas, llevando el arca, se dirigieron hacia el pueblo, hacia la tierra de Israel, en Bet-Semes. Cuando ellos vieron esto, observando lo que ellos mismos habían dicho, se dieron cuenta del resultado. O sea, había juicio en mi vida por causa de la presencia de Dios. ¿Qué quiero decirles a todos ustedes en este momento? La Biblia dice que no hay maldición que no tenga una causa, que no tenga una razón. La Biblia dice que nosotros estamos hechos para la presencia de Dios en nuestra vida, pero la presencia de Dios no es de uso exclusivo nuestro. No podemos tomarlo o dejarlo. Tenemos que amarlo, entenderlo, valorarlo y vivirlo. No es algo que se pueda socializar, es una experiencia que nos da mucho en qué pensar, porque cuando caminamos con Dios los resultados se ven, y cuando caminamos distantes de Dios las consecuencias también se ven. Y nosotros tenemos que, en cierta manera, aprender un poco de este pueblo, de ser claros y de entender que la palabra de Dios es real, que en ella no hay sombra de variación ni duda en lo que Dios ha hecho. Pero nosotros tenemos que asumirlo con la misma lealtad, con el mismo compromiso que hemos aceptado a Jesús en el corazón. La gente que llega a la iglesia puede no dejar de ser religioso, pero el Señor no quiere religiosos, el Señor quiere hijos. Y los hijos son los que hacen la voluntad
del Padre. Es más, la palabra dice que hay muchos que no son hijos, y la palabra es fuerte, bastardos. Y ser un bastardo es diferente. Cuán difícil es para nosotros entender que Dios nos ha dado un valor agregado llamado la presencia del Señor en nuestras vidas, y que esa en nuestras vidas hace la diferencia. Yo le decía a algunos chicos en estos días, porque los chicos están en la etapa de ¿cómo se llama? De interrelacionarse y tener amigos y amigas, y siempre se basan en su belleza. Y todo es pensando en la belleza, ¿no? Una cosa es la belleza y otra cosa es la gracia. Porque hay feos con gracia y hay bonitos desgraciados. Sí. Y Satanás nunca viene a quitarte la belleza. La tentación no viene por lo lindo que eres. El diablo no viene a destruirte porque seas un papi chulo. No, viene a quitarte la gracia de Dios que hay en ti. A él no le interesa tu belleza. Todos somos feos delante de Dios. Yo me miro al espejo y me veo feo. Lo único lindo que yo tengo, porque yo tengo algo lindo, lindo. De pronto usted no lo ha descubierto, pero es mi esposa. La gente me mira a mí, la mira a ella y dice: tiene algo lindo. Y está al lado mío. Pero Satanás no viene por mí, no viene por mi barba, mi nariz. No, él viene por la gracia, por lo que hay de Dios en mí. Quiere quitármelo, quiere arrebatármelo. Y la presencia de Dios nos embellece. La presencia de Dios nos hace diferentes. La presencia de Dios nos hace atractivos, espiritualmente hablando, para Dios, pero también para Satanás. Cuando nosotros observamos los resultados, ese resultado nos lleva a tomar decisiones de cambio, porque la palabra del Señor y la presencia del Señor hace la diferencia. Mire, dice versículo 9: y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho este gran mal. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que ha ocurrido algo por accidente. Números capítulo 22, verso 22 dice lo siguiente: Números 22, 22 dice: pero Dios se airó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Hablando del profeta Balaam. Iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Pero en el verso 32 nos aclara un poquito por qué el Señor fue su adversario. Números 22, 32 dice: y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me es contrario. Y Baal era un profeta. Y Baal era un hombre que en esa época tenía cierto estatus. La gente lo buscaba. Lo buscaron los enemigos de Israel, lo buscaron personas para que les diera palabra. Y él, siendo un profeta, se convirtió en el enemigo. Y el mismo Señor, el mismo ángel de Jehová estaba frente a él y le dijo: soy tu adversario porque tu camino y mi camino van por caminos diferentes. Yo voy por un lado y tú vas por el otro. Como cristianos, como hijos de Dios, nuestro camino y el camino del Señor tiene que ser uno. Tenemos que ir de la mano con Él. La misma palabra del Señor dice que Él nos tomará por su mano. Es más, en el libro de Job dice algo que me llama mucho la atención. Dice: y este Dios nuestro es Dios eternamente y para siempre. Nos guiará aún más allá después de la muerte. Aún en la tierra Él nos guía, y después de la tierra también nos va a guiar.
Qué bueno tener un Dios así, que está hoy y que está mañana y que está siempre como lo ha prometido. Pero para eso tenemos que estar de la mano con Él, caminando a la par con Él. Hay cristianos que caminan a la mano del Señor y hay cristianos que caminan a la cuadra, que lo ven de lejos y lo siguen de lejos, llevando un camino completamente diferente. Tenían la presencia de Dios, pero no les servía de nada. Tenían la presencia de Dios los filisteos y se convirtió en su enemigo. Nosotros tenemos la presencia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Nosotros amamos la presencia de Dios y es mejor hacer como Él dice y caminar como Él quiere, no como nosotros decimos ni como nosotros queremos. Hacer su voluntad y no la nuestra. ¿Queremos los beneficios? Sabemos que hay beneficios. Vivamos de acuerdo a su palabra. Si no, acordémonos que los filisteos la pasaron muy mal. ¿Estamos de acuerdo? Coloquémonos en pie, por favor. Un pequeño consejo para el día de hoy. Ahí donde tú estás, yo quiero que por un momento cierres tus ojos, pero abras tu corazón al Señor. Sabiendo esto, entendiendo esto, la palabra es para el que la oye y la hace. Está también en el Sermón del Monte, cuando el Señor dice: al que escuche mi palabra y la haga, le compararé a alguien que edificó su casa sobre la roca. Y también dice: el que la escucha y no la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y el Señor nos habla insistentemente: oye y hace. Nace benishma. Oiga, pero actúe. Oiga, pero ponga en práctica. No podemos vivir en la fantasía de la religión. Vivamos en la realidad de la relación con Dios. Ahí donde tú estás, quiero que hoy, desde tu corazón, hagas votos delante del Señor. Y dice la palabra: cuando a Dios haces promesas, no tardes en ponerlas por obra. Y hoy es el día de decirle: Señor, voy a oír y voy a hacer. Voy a oír y voy a poner en práctica lo que escucho. Quiero vivir la experiencia de la fe. Quiero disfrutar la experiencia de tu presencia en mi vida. Quiero entender lo que significa que me ames y yo te ame también. Y que de la misma manera podamos vivir la experiencia de ese maravilloso resultado. Tengo 30 años de casado. Y si tengo 30 años es el resultado. Porque muchas personas no pasan del primer año, pero es por el resultado. Y si usted está ahí a su lado con la persona que ha amado, es porque hay resultado, es porque usted ha hecho cambios, es porque usted ha mejorado, porque usted ha dejado de ser ese hombre que era en el pasado y se ha convertido en alguien mejor, porque usted dejó de ser esa mujer del pasado y se convirtió en alguien mejor, porque hizo cambios para que hubiesen resultados, cambios para bien. Asimismo es vivir la presencia del Señor. ¿Sabe algo? El que ama al Señor no peca. No peca. El que ama al Señor por amor cambia, mejora y obedece. Ahí donde tú estás, quiero que hagas votos de fe como hijo de Dios, como seguidor de la palabra y hacedor de la misma.
haz votos de fe y dile: Señor, quiero más de ti. Quiero valorar más el regalo de tu misericordia, el regalo de tu presencia, el regalo de tu gracia, el regalo de tu perdón, el regalo de tu salvación. Quiero darte gracias. Quiero amarla, valorarla y vivir de acuerdo a ella, de acuerdo a lo que tú me has enseñado. Aleluya. Ahí donde tú estás, adora al Señor en este momento y dile: aquí estoy, Señor, para asumir este reto, para asumir tu voluntad, para entenderla, para vivirla, para aplicarla, para hacerla realidad en mi ser, en mi casa, en mi familia. Gracias. Gracias porque tu palabra ha sido lo mejor que ha llegado a mi corazón. Y como eso mejor que ha llegado, Señor, hoy hago votos de cambio, de mejorar, de amar, de entender, de no convertirme en un filisteo que no sabe qué hacer con tu presencia, de no entender lo que a ti te agrada y cómo debo conducirme delante tuyo. Quiero hacer tu voluntad, Señor, como dices tú mismo, como en el rollo del libro está escrito de mí. Señor, que tu palabra no sea solamente un bálsamo, que sea más que ellos, Señor. Que le permita a tu palabra transformar mi mente, mi corazón, mi vida, mis pasos, mi destino. Que tú, Señor, tomes el trono de mi corazón y que me cambies. Ahí donde tú estás, dile: Señor, cámbiame. Toma el trono de mi corazón. Transfórmame. Cámbiame, Señor. Dame más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Gracias, Jesús. Levanta tu voz y adora al Señor. Más